Muy bien, las variables en investigación. De manera muy sencilla, las variables por definición son una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Es decir, ustedes van a medir, por ejemplo, la variable rendimiento académico. Esta variable tiene que ser susceptible de medirse. Las variables, como lo mencionaba, efectivamente pueden ser, en un trabajo de investigación van a encontrar principalmente lo que son las variables independientes y lo que son las variables dependientes. Muy bien, la variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables. Es decir, el rendimiento, si quiero medir el rendimiento académico y quiero ver si algo causa una modificación o tiene impacto sobre este rendimiento académico, lo que va a suceder es que la variable independiente va a ser esta posible causa. ¿Cuál sería? No lo sé, depende de la variable que ustedes están tratando de introducir. Por ejemplo, puede ser el ausentismo a las clases. Esa puede ser una variable, el ausentismo, que me esté causando un bajo rendimiento académico, por ejemplo, o que tenga un impacto sobre el rendimiento académico. Dentro de los para que quede un poco más claro, ustedes lo van a encontrar también, como los niveles de medición de las variables. Los valores nominales son los más sencillos de comprender. El valor nominal es aquel, como les comentaba yo anteriormente, que son valores que no admiten o que no corresponden a un orden lógico o a un orden jerárquico. Este orden lógico jerárquico es, como les decía, como lo viene a ser el sexo, como puede ser, no lo sé, alguna otra variable que no lo considere. Por su parte, las variables ordinales tienen que ver con valores que sí tienen un orden jerárquico. Y aquí particularmente, sí, en estadística va a ser muy importante, porque a veces ustedes pueden tener estadística que les pida o que una de las condiciones que sean un tipo de variable de un valor ordinal, por ejemplo una escala de Likert. En algunos casos la estadística puede ser permisiva en tomar variables continuas o variables discretas, mejor dicho, como valores ordinales para que puedan ser tratados, porque efectivamente 1 en la escala tiene un valor por debajo del 2, ¿no? Y así subsecuentemente. Entonces los ordinales te permiten tener un orden jerárquico. Por ejemplo, la edad, ¿no? Ahí sí o sí la edad es un orden, ¿no? Tener 10 años es menos que tener de ahí para arriba, ¿no? De 20, 30, 40. Entonces esas son las variables ordinales. Tenemos ahora las variables, ahora sí, por intervalo o de razón, que no son más que variables. Dentro de aquí podemos encontrar, por ejemplo, en software como el SPSS, lo que van a ser las variables por escala, ¿no? La medición en escala, que ahí van a tener lo que mucho que usan, que es como Likert. Y aquí van a tener por intervalo o de razón, que la diferencia principal es que en las de razón, esta escala que ustedes tienen, en la de razón el 0 sí tiene un valor que cuenta. Por ejemplo, en la temperatura, 0 grados sí tiene un valor que cuenta, ¿no? Que realmente define un valor en específico dentro de esa medición. Esa es la diferencia principal, y aquí es donde vamos a encontrar la principal diferencia en lo que son los niveles de medición de las variables por intervalo y de razón. Pero como pueden observar, este nivel de medición entra dentro de las categorías que vimos anteriormente de las variables, cuantitativamente hablando, variables categóricas, discretas y continuas, ¿no?